¿Cómo están? Bendiciones. Nuevamente un privilegio que el Señor nos permita compartir con ustedes este día, este mensaje que vamos a iniciar. Estamos precisamente hoy terminando una semana que inició hace 8 días, el domingo anterior, donde la gente en términos generales, pues el mundo que se dice cristiano conmemora la muerte y la resurrección de Jesucristo, una semana de alegorías, de muchas situaciones que vemos ahí pasar en la calle, pero hoy quiero compartir con usted lo que dice la palabra de Dios con respecto a quién es la persona de Jesús, y quiero que meditemos sobre este particular que el apóstol Pablo nos llama a una reflexión profunda, a un conocimiento profundo con respecto a quién es la persona de Jesús. Colosenses capítulo 1, vamos a leer del verso 15 al verso 23. Dice así la palabra del Señor: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo, ustedes, que por su actitud y sus malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus enemigos, pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Como decíamos, en esta semana es una de esas épocas del año en la cual nos enfrentamos al hecho de que gran parte de la población del mundo se ocupa de recrear el sacrificio de Cristo a través de diferentes actos teatrales, donde muchas personas asisten y hacen un recorrido por las calles de los principales pueblos, de las principales ciudades, con un actor de carne y hueso que simula ser la persona de Jesús. Algunas veces dentro de esa dinámica que se ejecuta, algunas veces le azotan con un látigo para que el acto parezca real. Otras veces simplemente le llevan hasta la tarima, donde el actor es sustituido por una imagen de yeso, tal vez, probablemente, donde un hombre que se encuentra colgado en una cruz, totalmente cubierto por su sangre, sustituye al que viene haciendo las veces de ese Cristo. Pero esto es algo que, como les digo, que repetitivamente lo vemos todos los años. Para alguien que no conoce la historia, de pronto puede parecerle macabra esta escena. Yo meditaba en esta semana con respecto a eso y me decía, bueno, hay gente que no sabe de qué se tratan las famosas procesiones de Semana Santa. Hay gente que definitivamente no sabe qué es lo que está pasando. Sobre todo la gente menor, los muchachos, los jóvenes, aquellos que han crecido o que están creciendo sin ningún tipo de instrucción sobre la palabra de Dios. Ya hoy hace 8 hablamos acerca de la importancia de que nosotros instruyamos a nuestros hijos en el conocimiento de la palabra. La importancia de que nosotros los adultos nos formemos en el conocimiento de la palabra y volvamos otra vez a aprender, o empecemos a aprender realmente lo que dice la palabra de Dios, y desaprendamos aquellas cosas malas que nos han enseñado. Pero la mayoría, si usted analiza estas alegorías que se celebran en la famosa Semana Santa todos los años, y sus posteriores liturgias, realmente no nos muestran lo que sucedió en ese momento histórico, y mucho menos representan realmente lo que la humanidad debería conocer de ese personaje llamado Jesús. Pablo, el apóstol Pablo,
le escribe a los habitantes de Colosas una carta para animarlos a seguir adelante y a enseñarles quién es en realidad Cristo. Esta gente estaba enfrentando muchos problemas, pero básicamente él escribe esta carta a Colosenses para animarlos a seguir adelante y para que ellos aprendan quién es Cristo Jesús, o quién es Jesús, la persona que posteriormente se va a convertir en el Cristo, o lo que nosotros conocemos como Jesucristo. Además de eso, él los exhorta para que se aparten de las falsas doctrinas existentes en ese tiempo, que por cierto, muy parecidas, bastante parecidas a las que tenemos hoy en día. Por ese motivo es que hoy quiero que hagamos un estudio y repasemos verso a verso lo que nos enseña este pasaje de Colosenses que acabamos de leer. Iniciando con el verso 15 que dice, Él, está hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El Jesús del cual nos ha hablado y del cual creemos la mayoría, existe, por supuesto que existe desde siempre, porque Él es el Hijo de Dios. Y esto es lo que nos está diciendo Pablo. Y es importante también que entendamos que Jesús es el nombre que recibe el Hijo de Dios en su paso por la tierra. Ahora hace una semana compartía con un grupo de hermanos y yo les decía, ustedes saben que el Hijo de Dios no se llama Jesús. Y se quedaban así muy asustados, se quedaban viéndome. Y yo les decía, no, Jesús es el nombre que se le da a la encarnación de Dios Hijo en la tierra. Y esto es fundamental que los cristianos lo entendamos. ¿Por qué? Porque en su paso por la tierra, el Hijo de Dios recibe un nombre. Recordemos que Él viene y toma un cuerpo mortal. Él se encarna a través de la Virgen María, se convierte en hombre y toma un cuerpo mortal. A ese cuerpo mortal, a esa apariencia física, a esa existencia, no es una apariencia, es una existencia real, Él existió realmente, es a lo que nosotros conocemos como Jesús, como podría ser cualquiera de nosotros, como Juan, como Pedro, como María, como Marta, como Josefa, como cualquiera de nosotros tenemos una existencia dentro de un cuerpo físico. Eso fue lo que tuvo Jesús y a esa existencia se le llamó Jesús. En el cielo es otra cosa. En el cielo Él se llama desde siempre, tanto desde el momento en que vino a la tierra como desde siempre. Él es el Hijo de Dios. Recordemos que hemos hablado ya en muchas ocasiones con respecto a la figura de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Hijo, Dios Padre, repito, y Dios Espíritu Santo son uno solo. El misterio, este misterio que es bastante hermoso, algún día lo vamos a conocer cuando lleguemos al cielo y podamos descifrarlo perfectamente, por qué se nos presentó Dios de esta manera. El misterio de la Trinidad es interesante, por supuesto, es intrigante, ya que si usted lee la Biblia, si usted es un asiduo lector de la Biblia, pudo haberse dado cuenta ya que existe desde el libro de Génesis, desde los primeros versos. Él se nos muestra como Dios, pero también muestra la existencia de las otras dos manifestaciones que se van dando dentro cuando en el texto hablan, que ellos se ponen de acuerdo específicamente en un momento determinado, que dice, hagamos al hombre, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Pero recordemos que el verso 1 de Génesis dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Aquí está hablando, este Dios no es un singular, este Dios es un plural. Plural porque hay tres personas ahí reunidas en una sola. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pues Pablo, el apóstol Pablo, viene y recoge este principio para presentarnos a Jesús fuera de la esfera terrestre, sentado en su trono. Aquí encontramos ya a Jesús, el Jesús histórico que nosotros conocemos, sentado en su trono, después de haber compartido todo ese proceso de la redención, ese proceso a través del cual Él se somete a la voluntad del Padre para venir a salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Y Pablo nos lo presenta compartiendo la presencia de su presencia en el trono con Dios Padre.
Para nuestros efectos debe entenderse, pues cuando hablamos de presencia, imagen y apariencia, como ya lo hemos visto también anteriormente, de ese Dios invisible. Es un Dios invisible, es un Dios en el cual nosotros hemos creído y con el cual hemos caminado por fe durante tanto tiempo. Jesús lo expresa muy sencillo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, verso 5. Cuando Jesús está haciendo una oración, hay un pequeño detalle que la mayoría de las veces a la gente se le escapa, y es cuando Él comienza a hablar directamente con el Padre y le dice, San Juan 17, 5, y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve antes de que el mundo existiera. O sea, Él está hablando de lo que ellos hacían, de lo que ellos compartían, de cómo era su vida antes de que Jesús viniera a la tierra. Entonces Él está diciendo, Padre, glorifícame con esa gloria que tuve contigo. Ya en la tierra, por supuesto, no la tenía. La palabra del Señor nos enseña que Jesús no estimó el ser igual a nosotros. O sea, se rebajó a tomar una existencia corporal para venir a la tierra, para ser igual a nosotros, para podernos rescatar, para podernos salvar. Así que cuando compartimos de este concepto de la Trinidad, yo creo que ya va siendo hora de que nuestro entendimiento humano supere el límite de un Dios terrenal, de un Dios de carne y hueso. La mayoría de la gente se quedó con ese concepto del Jesús terrenal, del Jesús de carne y hueso. Muchos creen que le hacen mucha gracia a Dios con hacer todos los años este tipo de eventos en donde vuelven prácticamente a revivir el juicio de Jesús, donde vuelven a matar a Jesús, donde vuelven a enterrar a Jesús, donde vuelven a resucitar a Jesús. Realmente la Biblia nos lleva paso por paso para que nosotros nos desprendamos de todas estas cosas y podamos meternos en quién es Jesús, quién realmente es Jesús. En el momento que nosotros entendemos ese misterio hermoso que es la razón por la cual Cristo murió para darnos vida eterna, pienso que es más que suficiente para que podamos entender de una vez quién es Jesús. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice que esa es la imagen de Dios invisible. O sea, Jesús es la imagen del Dios invisible. El paso del Hijo sobre la tierra es la manifestación de la gracia y la misericordia de Dios. Más que suficiente para que nosotros en este momento entendamos quién es Jesús. Dice el verso 16, por medio de Él, o sea, está hablando de Jesús. Este pasaje de Colosenses nos habla de la participación no solo de Jesús en el proceso de la creación, sino de la participación de Jesús justo en lo que tiene que ver con nuestra redención. Dice, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Jesús participando activamente en todo el proceso que nosotros conocemos, o el proceso creativo del universo, de todas las cosas que se formaron a partir de esa reunión en cuanto a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que decidieron hacerlo todo de manera conjunta. El verso 17 dice, Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo, anterior a todas las cosas. Por eso es que yo les decía, y es mi insistencia, no nos quedemos con la imagen de Jesús, no nos quedemos con la imagen de Jesús, vayamos más allá, hablemos de Jesucristo, que es quien pagó nuestra redención, pero entendamos que Él está sentado a la diestra del Padre, entendamos que Él ya cumplió con su propósito de venir a la tierra, de morir por nosotros, de pasar por todas esas cosas atroces que tuvo que pasar. Así que cuando el apóstol Pablo le escribe a los habitantes de Colosas, está hablándoles ya no de un Cristo que había caminado por las calles de Jerusalén y las ciudades ahí aledañas donde Jesús anduvo predicando. Está hablándoles de un Cristo resucitado, de un Cristo que está sentado a la diestra de Dios Padre. Por eso dice que Él es anterior a todas las cosas. O sea, no podemos quedarnos con el Jesús que caminó sobre la tierra. Tenemos que entender un Jesús que participó en toda la creación, que estuvo presente, por supuesto, en toda
la historia bíblica que podemos entender, y aún hasta nuestros días en la presencia del Espíritu Santo. Por eso es que este verso es tan puntual. Dice, Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. O sea, un todo coherente es algo que tiene lógica, que tiene una lógica no se escapa a la razón, simple y sencillamente está dentro de los presupuestos lógicos que podamos entender. Las cosas fueron creadas entonces por Él, por Jesús. ¿Por qué? Porque Él es la divinidad misma, Él es Dios mismo también. Estuvo presente, ya lo dijimos en el principio, creando, dando forma, dando vida al universo. El escritor del libro de Génesis nos recuerda esto, y es muy puntual. Génesis 1:1. Cuando usted va a Génesis 1:1, el primer versículo de la Biblia que vamos a leer dice así: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Como lo dije anteriormente, esta palabra Dios aquí está en plural. Está hablando de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Aquí la palabra se refiere, por supuesto, a la Trinidad, a esas tres personas actuando conjuntamente. De esta misma manera también vamos a encontrar que el apóstol Juan, en su carta, primera de Juan, capítulo 1, versos 1 y 2, nos dice lo siguiente. Y vean qué declaración más llena de poder hace el apóstol Juan cuando dice: lo que ha visto desde el principio, lo que ha sido visto desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que da vida. Y dice en el verso 2, esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. ¿De quién estamos hablando? ¿A quién le estamos leyendo un pasaje? Justo a quien él mismo se consideraba el discípulo amado de Jesús. Una persona que había sido llamada personalmente por Jesús para ejercer el ministerio, para ser uno de sus apóstoles, una persona que había caminado con Jesús, que lo había visto hacer milagros, que lo había oído predicar, que había orado con él, que había recibido muchas instrucciones y que realmente había, en ese momento que escribe esto, se había dado cuenta quién era en verdad Jesús. Juan, por supuesto, el apóstol, el discípulo amado, como él mismo se llama, nos habla de su propia experiencia. Cuando nos dice, yo lo vi, no les estoy contando lo que me contaron, no les estoy diciendo lo que me dijeron, yo lo vi, hermanos, yo lo vi, yo lo contemplé, yo lo abracé, y por ese motivo les puedo decir que Él es la vida misma. También pudo dar testimonio, que era lo que estaba hablando, de la resurrección. Cuando habla de la vida, pues él está hablando de la resurrección. El mismo apóstol Juan escribe aquel famoso pasaje en el capítulo 3 del Evangelio, cuando un hombre se le acerca y le dice, le pregunta sobre la vida eterna. Y entonces el Señor Jesús le dice, de cierto te digo que es necesario nacer de nuevo. Le está hablando nada más y nada menos Jesús a un hombre, a un principal de la sinagoga, o sea, un maestro de la ley llamado Nicodemo. Juan pudo capturar ese momento y luego escribirlo. ¿Por qué? Porque aquí en el Evangelio Juan está dando testimonio acerca de quién es la persona de Jesús. Por eso es que cuando Jesús resucita, Él está diciendo que es el verbo de vida, que es lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado, tocante al verbo de vida, o sea, a quien vino a darnos vida. En el verso 1 del Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, dice el apóstol Juan también, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Esa es la introducción que el apóstol Juan hace de Jesucristo. Y entonces aquí nos está diciendo que su divinidad, la divinidad de Jesús, por supuesto se manifestó en carne. ¿Y qué
queremos decir con esto, con manifestarse en carne? Que nació de una mujer, simple y sencillamente, como ya todos lo sabemos. Y pudimos verlo, dice él. Por ese motivo es que también podemos dar testimonio de que Él es la vida eterna. Así que cuando tomamos estas palabras de Juan y las juntamos, vamos a encontrar un argumento muy sólido, sumamente fuerte, donde vamos a entender que Él nos está hablando no de una persona histórica como trata la humanidad ahorita demostrándolo, sino de una persona viva, de alguien que pudo pasar por todas esas etapas hasta llegar a la resurrección. Y por ese motivo también es que hoy en día, hermanos, hoy en día nosotros predicamos a Cristo. Cristo fue crucificado, Cristo resucitó de entre los muertos para que la gente tenga esperanza, tenga una esperanza y no se queden con la imagen de aquel Cristo muerto o colgado en la cruz, desangrándose hasta morir. Yo pienso que ya basta, cristianos, de que sigamos dándole vueltas a estas mismas historias. Ya basta de que sigamos pensando en lo mismo. Esta semana en donde se conmemora la muerte de Cristo, es el mejor momento para salir a evangelizar, para poder hablarle a la gente y decir, mire, ese Cristo que a usted le han enseñado que está muerto, que está colgado en la cruz, no se quedó ahí. Ese Cristo resucitó, está vivo. Y no es necesario todos los años volver a revivir ese momento. Es necesario todos los años entender pasajes como este que nos está hablando el apóstol Pablo en Tesalonicenses, en la carta a los Tesalonicenses, en las cartas a los Colosenses, que es la que estamos leyendo ahorita, y los pasajes de Juan. El apóstol Juan era uno de los que más conocían a Jesús y uno de los que más hablan acerca de ese Jesús que es Dios hecho hombre. Luego dice el apóstol Pablo en el verso 18, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Aquí es importante que nuevamente hagamos una separación histórica de lo que se hace en este verso y entendamos este contexto con respecto a lo que la Biblia nos muestra con respecto a Él, con respecto a Jesús. Número uno, lo que podemos entender o lo que podemos diferenciar como el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que fue el pueblo escogido a partir de Abraham, y que se nos enseña sobre ese pueblo escogido en toda la Biblia hasta llegar a los evangelios. Así que aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de que él es la cabeza de la iglesia, o sea, está yendo más allá. Pero tenemos un pueblo que fue el pueblo que Dios escogió a partir de Abraham, verso 1 del libro de Génesis, capítulo 12, Génesis 12, 1 y 2 también puede ser. Así que desde ahí comienza a gestarse esa historia de ese pueblo de Dios hasta llegar a los evangelios. Pero bueno, no nos podemos quedar ahí tampoco, porque el problema es que muchas veces nos quedamos con la parte histórica. No, hay una parte que también se sigue caminando hasta el día de hoy, que es precisamente que todos aquellos que conocen a Jesús, todos aquellos que confiesan a Jesús, se convierten en hijos de Dios. La iglesia de Cristo comienza muy sencillo, y Jesús lo hace de la manera más sencilla. Jesús escoge a hombres ordinarios, hombres comunes y corrientes, para que sean los apóstoles que van a caminar con Él, quienes van a ser enviados luego, más tarde, a los diferentes lugares del mundo conocidos en ese entonces. Aquí es donde comienza la historia nuestra, la historia de la iglesia, para que prediquen salvación por gracia a través de la fe. Esto es lo que Jesús manda a hacer a sus discípulos. Eso es lo que Jesús nos manda a hacer a nosotros hoy en día. Estos son los nuevos actores en la escena de Dios. ¿Quiénes son? Hasta el día de hoy somos usted y yo, somos nosotros, por supuesto. Y entendamos, no somos el pueblo de Dios, pero ¿qué somos? Todavía algo más hermoso, porque somos la iglesia. Es decir, la reunión de personas que alrededor del mundo conformamos el cuerpo de Cristo. Usted y yo somos parte los unos de los otros, dice el apóstol Pablo, usted y yo somos parte de ese cuerpo de Cristo. Cristo es nuestra cabeza, Él es la cabeza de la iglesia,
como lo dice la palabra. Es decir, es la cabeza de todos los que nos reunimos en su nombre, nos congregamos en su nombre, todos los que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y en su condición humana, o sea, como hombre, también es algo que tenemos que entender. Jesús, o sea, el Hijo de Dios, fue el primero en resucitar, para que todos nosotros reconozcamos que Él está al frente de todo. Se fue, resucitó, se sentó a la diestra de Dios Padre y está a la cabeza de todo. Por ese motivo nos dice Pablo que Jesús es el primogénito de la resurrección. Es el primero que resucita. ¿Para qué? Para que los siguientes que resucitemos vayamos con Él. Eso es simple y sencillamente lo que Él hizo. Dice el verso 19, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Por supuesto que Dios sabía el motivo por el cual su Hijo vendría a la tierra para convertirse en el Cristo más tarde. Y habiendo existido desde siempre, habiendo existido en la eternidad desde siempre, Cristo, por supuesto, en la eternidad, viene a revelarnos que Jesús, o Cristo, como le conocemos, también es el único Hijo, el unigénito, el Hijo amado de Dios, el predilecto. Dice Mateo 3, 16 y 17. Aquí podemos entender esta forma que Dios usa para llamarlo su bien amado, su predilecto, su orgullo. La máxima expresión que podemos encontrar, la encontramos en los evangelios. Dice que Jesús va al río Jordán a bautizarse, se encuentra con Juan el Bautista. Bueno, ahí tienen una conversación, usted puede leerlo. Juan le dice, no, yo no soy digno ni siquiera de amarrarle un cordón de su zapato. Pero Jesús le dice, un momentito, Juan, sujétese porque es necesario que se cumpla la justicia, es necesario que se cumpla la palabra de Dios. Entonces en el verso 16 de Mateo 3 dice, tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua, en ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Esta es la expresión de Dios cuando se refiere a su Hijo. Este es mi Hijo amado. Estoy muy contento, estoy muy complacido, estoy enteramente satisfecho con él. De aquí, entonces, podemos deducir dos cosas básicas. La primera es que Jesús se somete a la autoridad humana de Juan el Bautista, para que Juan el Bautista lo bautice. Lo que demuestra que efectivamente era un hombre de carne y hueso, que esto no tenemos la menor duda. La segunda es que teniendo Dios su Hijo y habiéndolo enviado a la tierra y estando ese Hijo bajo la limitación de estar dentro de un cuerpo humano, Dios Padre decide, y esto es algo muy hermoso, hermanos, Dios Padre decide habitar en el cuerpo de su Hijo, en su plenitud, a través de la persona del Espíritu Santo. Porque dice el verso 17, el verso 16, que Jesús recibe al Espíritu Santo, vio al Espíritu Santo descender sobre él como paloma. Entonces ese día es un día glorioso que en el Jordán Dios no solamente se complace en él, sino que también le envía a la persona del Espíritu Santo. Y dice el verso 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Esto es muy profundo y hay que ponerle mucha atención. Esto es algo que podríamos estudiarlo en toda una sesión porque es un temazo, es un tema muy fuerte que hay que digerirlo poco a poco, pero vamos a tratar de abordarlo de manera puntual. Y es que nadie se puede imaginar cómo un acto de amor puede ser tan grande como para que un padre permita que su único hijo sea sacrificado en la cruz. Ninguno de nosotros que tenemos hijos podemos decir, voy a dar a mi hijo
para que sea sacrificado en una cruz. No lo haríamos, por supuesto que no. Por eso es que hemos tratado de desarrollar la presente enseñanza con el propósito de que haya un entendimiento con respecto a lo que es o a lo que en realidad significa la muerte expiatoria de Jesús, el Cristo, a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Por ese motivo es que antes de su muerte, Jesús dice, y esto lo encontramos reflejado en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 23, verso 34. Escribe Lucas: Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Hagamos un paréntesis. Jesús está pidiéndole perdón al Padre. Ese es el primer escenario. Imaginemos que estamos con una cámara enfocando ese momento. Vamos a tener a Jesús en la cruz, en sus últimos momentos de agonía, cuando ya no tiene fuerzas, cuando ya sus fuerzas lo están abandonando, cuando ya no tiene sangre, cuando ya sus tendones y sus tejidos no le respondan, y Él está ahí diciendo: Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Y hacemos un enfoque al pie de la cruz y nos vamos a encontrar que había un grupo de gente, soldados romanos, que echaban suertes para repartirse la ropa de Jesús. O sea, se estaban rifando sus vestiduras. Lo interesante, hermanos, de este perdón, que es algo que no deja de sorprendernos día con día, que no deja de conmovernos día con día, por supuesto, cómo Jesús pudo pedir perdón por sus enemigos. Este perdón, hermanos, sucede todos los días y no nos damos cuenta. La mayoría sigue indiferente. La mayoría de nosotros sigue indiferente, como aquellos soldados que repartieron sus vestidos, a los cuales no les importó seguir siendo sus enemigos. Él estaba reconciliándonos con el Padre, pero habían algunos, y hay algunos todavía, que quieren seguir siendo enemigos de Jesús. Dios nos reconcilia consigo mismo a través de Jesús. Su sangre, hermanos, su sangre fue suficiente para rescatarnos, para salvarnos. Por esa razón es que hoy, en este día y en los días posteriores a este día, debemos enfocarnos en no alegorizar ese momento. No tenemos que estarnos enfocando en eso, en esas alegorías que ya está bueno, ya cansan, ya no es necesario seguir en eso, sino realmente enfocarnos en entender quién es la persona de Jesús. Tenemos que disfrutar todos los días del perdón, de la gracia, vivir día a día metidos, inmersos en la presencia de Jesús. Y vea lo que dice el verso 21. En otro tiempo, ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, dijo Jesús. Si Cristo no hubiera muerto por nosotros, seguiríamos alejados de su presencia, porque éramos sus enemigos. El apóstol Pablo nos recuerda que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos, en todas nuestras inmundicias, en todas nuestras maldades. Estábamos muertos, pero dice que Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Hoy debemos entender que ya Cristo nos perdonó y podemos acercarnos con confianza a su presencia. Por eso la palabra dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. O sea, ¿dónde es que vamos a obtener ese perdón? En la gracia, en la cruz, donde Cristo murió por nosotros. Dice el verso 22, pero ahora Dios, a fin de presentar los santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Fuimos perdonados a través de la muerte del cuerpo mortal de Cristo. Y esto, hermanos, hermanas, debería ser suficiente para que la humanidad se enfoque en el tema de la salvación. Hoy en día la humanidad no está enfocada en el tema de la salvación. Muchos están pensando en que si cuánto tiempo le queda al mundo, que si realmente vamos a sufrir un colapso con el tema del calentamiento global, que si va a haber guerra entre una tercera guerra mundial, que si los países de la OTAN van a invadir Rusia, que si
los jinetes del Apocalipsis van a aparecer de pronto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la gente no está interesada en el tema de la gracia, no está interesada en el regalo inmerecido que recibimos. Nuestro enfoque, hermanos, debe ser nuestra salvación, el regalo que recibimos inmerecidamente a través de la muerte y de la resurrección de Cristo. Ese es el tema que nos debería estar importando en este momento. Yo sé que al mundo le interesa promover todos los años este tipo de alegorías como la que recién acabamos de ver en esta semana, para que la gente se enfoque en una celebración, para que la gente no quiera interesarse en conocer acerca del sacrificio de Cristo. Recordemos que el enemigo es muy astuto y trata de ver cómo nos desenfoca, cómo nos hace perder la visión, cómo nos hace alejarnos cada día más del conocimiento de la palabra de Dios. Pero nosotros cristianos tenemos que marcar esa diferencia. ¿Y cómo marcamos esa diferencia? Bueno, yendo a la palabra de Dios, viendo lo que la palabra de Dios nos enseña. Este pasaje que acabamos de leer es un pasaje muy rico, muy lleno de cosas que todavía falta que sacarle, que yo le invito, yo le reto para que usted vaya a ese capítulo 1 de la carta a los Colosenses y lo lea entero, lea el capítulo 2 también, porque ahí usted va a encontrar una serie de respuestas a interrogantes que sé que durante mucho tiempo, muchos años usted ha tenido y debemos evacuar, debemos conocer. Así que, hermanos, quiero finalizar diciéndoles que hoy sabemos que Cristo está a las puertas de venir. Está a las puertas de venir por su iglesia, por nosotros, por supuesto, y muchos de nosotros seguimos enfocados en celebrar que Jesús fue asesinado en una cruz, en lugar de ir a predicarle al mundo que somos salvos de manera gratuita por medio del regalo de la salvación. Esto es lo que deberíamos estar haciendo. Y debería darnos vergüenza ver cómo perdemos nuestro tiempo en cosas que no tienen sentido. Debemos enfocarnos en predicar a Cristo, como dice el apóstol Pablo, y a Cristo crucificado. Así que deseándoles que esta semana que empezamos hoy domingo sea una semana de mucha victoria, de mucha presencia en el Señor, y que la paz de Dios le guarde y le encuentre irreprensible para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y le recuerdo esto, iglesia, Cristo viene pronto. Muchas bendiciones.